están todos? Bienvenidos una vez más a este mensaje. La historia que vamos a contar el día de hoy es una historia que a mí me gusta mucho. Podría decir, no que es mi favorita porque tengo varias, pero es una historia que a lo largo de mi vida me ha enseñado mucho y que te invitaría a que la estudiaras en casa, que sea una historia que en casa con tus familiares dejes volar la imaginación, pero sobre todo puedas despedazar, como de repente yo digo, o escarbar en cada una de los momentos de esta historia, porque hay grandes enseñanzas para toda tu vida, para muchas personas, y que puedes utilizar en momentos difíciles. Yo le he llamado a este mensaje vacas gordas. ¿Y qué es una vaca gorda? Todo el mundo sabe, ha oído hablar de la época de vacas gordas, y que en época de vacas flacas es cuando hay que apretarnos un poco el cinturón, hay que saber administrar cuando la época de vacas gordas para que cuando venga la época de vacas flacas podamos tener algunos recursos. Para quien no sepa, que asumo la mayoría sabemos, esta frase viene de una historia que hemos escuchado en la Biblia, José el soñador. Cuando alguien habla de soñador, podemos pensar quizá en una connotación un tanto negativa quizás. Soñador, iluso, que solamente es fantasioso, que solamente te imaginas las cosas. Sin embargo, ¿por qué no soñar? ¿Con qué soñabas tú de pequeño, cuando estabas chico? ¿Con qué soñabas que ibas a hacer cuando fueras grande? Pero también, ¿qué sueños tenías que quizás con el paso del tiempo dejaron de suceder? Entonces, soñemos, pensemos en cosas extraordinarias que nos pueden ocurrir. Como bien decía, la mayoría conoce esta historia, un hijo favorito, ¿okay? Que ese hijo favorito era envidiado por sus hermanos, pero que a lo largo de esta historia de José el soñador es bendecido por Dios y sobre todo de bendición para muchas personas. ¿Qué tanto se vuelve de bendición este hijo no tan querido por los hermanos? Se vuelve tanto de bendición que llega a ser el gobernador de Egipto. ¿Quién era José y por qué le decían el soñador? José era el hijo de Jacob, el hijo favorito. Los hermanos sentían envidia de él. Hay un chiste por ahí que dicen que llegan los hermanos de José el soñador con Jacob y le dicen: oye, papá Jacob, ¿por qué tu hijo favorito es José? Y dicen que Jacob le contesta: no, hijos míos, José, mi campeón, lo quiero igual que a todos ustedes. No sé por ahí si en casa le suena esto familiar, de repente por ahí algún hijo favorito. Pero bueno, entremos a la historia. No lo querían a tal grado que terminan vendiéndolo como esclavo. Imagínate en qué entorno vivía, con quién convivía. Y de repente en la Biblia hay muchas enseñanzas de momentos en los que nosotros nos preocupamos mucho por el entorno, por lo que dicen las personas. Nos sentimos incómodos con algún pequeño comentario. ¿Qué debemos hacer? Nuestra confianza no está en los hombres. Nuestra confianza en todo momento debe estar en Dios. Y regresemos a la historia. Él no lo querían sus hermanos. Debemos enfocarnos siempre en que en cada situación en la que nos encontremos puede ser usada para bien, inclusive cuando otros quieren hacernos daño. ¿Por qué soñador? José tiene un sueño y le platica a sus hermanos y les dice: oigan, hermanos que no me quieren, tuve un sueño donde yo juntaba en mis manos un ramo, un manojo de hierba, y ese manojo de hierba era mucho más grande que el resto de los manojos que juntaban ustedes, y esos manojos se doblegaban ante mí. ¿Qué pasa aquí? Y esos manojos, ¿por qué soñador y por qué deciden venderlo? José le platica a sus hermanos uno de sus sueños y les dice: yo soñé que cada uno de nosotros tomaba un manojo de hierba, pero mi manojo de hierba era alto y se mantenía erguido, mientras su manojo era de menor tamaño y se doblegaba ante mí, se inclinaba ante mí.
Los hermanos, ¿qué le dicen? ¿Acaso crees que tú vas a reinar sobre nosotros? Me imagino la cara de José diciéndoles algo como esto, ¿no? ¿Y qué pasa después? Que después de esto se atreve a contar otro sueño. ¿Y por qué digo se atreve? Lo vamos a revisar más adelante. Cuenta otro sueño donde le dice a su papá: papá, tuve un sueño donde yo era el sol y había 11 estrellas, es decir, sus hermanos y sus papás, que se inclinaban hacia mí. También aquí el padre le dice: ¿acaso vendremos tus hermanos y yo a postrarnos sobre ti? Resultado de esta presunción que hacía José, sus hermanos deciden venderlo. Hay una enseñanza, aquí una primera enseñanza. No hemos empezado la historia, pero no perdamos esto. Nuestros talentos y conocimientos vienen de Dios. Esa sabiduría que tenemos viene de Dios. Y es mejor y es correcto agradarle a Dios más que estar haciendo alarde de ellos ante las demás personas. Lo correcto es que nuestros talentos alaben y glorifiquen a Dios más que estar presumiéndole a todo el mundo de lo que somos capaces por esos talentos que Dios me dio. Regresemos a la historia. Venden a José. En verdad los invito a que repasen esta historia. Cada capítulo que se relata aquí en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, es hermoso, es fascinante. Entremos en detalles. Por ejemplo, cuando antes de que lo vendan, los hermanos deciden estar en el campo y dicen: vamos a matar a este hermano que no queremos, a este hermano favorito, lo vamos a matar. Y Rubén, uno de los hermanos, le dice: momento, no lo matemos, mejor metámoslo en una cisterna y así evitamos derramar sangre. Esto pareciera algo bueno, ya lo salvó. Sin embargo, ¿qué podemos entender y aprender aquí? Que muchas veces Dios puede poner en nuestro corazón la solución a alguna mala decisión, la solución a algún problema. Oye, ¿fue bueno que Rubén los detuviera de matarlos? Sí, claro que fue bueno. Pero tampoco es que haya dado solución a toda la situación. No lo matamos, pero lo encerramos en una cisterna y después acepta que lo vendan. ¿Qué le faltó aquí a Rubén? Le faltó firmeza para tomar decisiones frente a las personas que querían hacer algo incorrecto. Y muchas veces Dios pone en tu corazón un sentimiento, algo que sabes o que crees que tienes que hacer, y nos falta a nosotros firmeza para ejecutar o para hacer o para detener esa situación que estamos viendo enfrente de nosotros y que no es correcta. ¿Podría ser bueno lo que hizo Rubén? Sí es bueno, pero pudo haber sido mejor. Y nosotros estamos hechos para hacer cosas mejores, para cosas más grandes. José es vendido por 20 monedas, 20 piezas de plata, y se lo llevan a Egipto. Los hermanos, para engañar a su papá, porque no le dijeron: oye, acabamos de vender a tu hijo, para engañar al padre, toman la túnica de José y la manchan de sangre. Y le preguntan, llega con Jacob y le preguntan: Jacob, ¿lo reconoces? ¿Reconoces esta mancha? Porque quizá a tu hijo le pasó algo y sufrió ataque de bestia y murió. Jacob, dice la Biblia, se rasga las vestiduras, que era una señal de dolor, de tristeza, de desesperación. Entonces dice la Biblia que Jacob se rasga las vestiduras. Pero algo que hay que tomar en cuenta aquí es que sus hijos lo habían engañado. Habían engañado al padre. Suena delicado, suena grave. Pero si nos regresamos en el mismo libro de Génesis al capítulo 27, versículo 35, encontramos que Jacob también había engañado a su padre. Le robó la bendición de Isaac, que era para Esaú. No se puede decir que Dios lo castigó, pero sí podemos darnos cuenta que él había caído en el mismo error, por decirlo de alguna forma, o en el mismo problema que él tiempo atrás le había hecho a su padre. Él había sido engañado por sus hijos cuando él también engañó a su padre. Una vez más, regresemos y vamos a concentrarnos ahora sí, lo voy a tratar en José. Me desvío porque quiero invitarlos a que en verdad estudien esto. A José lo venden como esclavo, se lo venden a unos ismaelitas.
Y a su vez, estos ismaelitas que iban caminando, terminan vendiéndolo a Potifar. Potifar era un oficial del faraón. Y entonces podríamos decir, bueno, claro, pues lo vendieron, pero rápido Dios le ayudó, lo hicieron que se fuera con Potifar y pues ya estaba muy cerquita de faraón. Pero si conocemos la historia, no es así. Podríamos decir, oye, pues qué fácil la tuvo. La Biblia lo que sí menciona es que en todo momento Jehová, Dios, estaba con José. Y que eso hizo que fuera próspero en la casa de su amo, en la casa de Potifar. Aquí hay una gran enseñanza. Si nos vamos a Génesis 39, 2, 4, dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio Potifar, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así debemos ser, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. No solo honramos a Dios, no solo le damos gloria a Dios los domingos, ahora aquí con transmisiones en vivo o cuando adoramos. También le damos honra y gloria a Dios cuando nuestros talentos y lo que nosotros sabemos hacer bien, lo hacemos de tal forma que agrade a Dios. Dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo, tu trabajo, cómo tratas a las demás personas, cómo tratas a tu familia, hazlo como si lo hicieras para Dios. Dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Va a haber recompensa. Vas a recibir esas cosas cuando todo lo que tú haces, lo haces como si fuera para Dios. Y no te estoy dando un mensaje de prosperidad, de que todo va a estar bien, no. Te estoy diciendo algo que dice la Biblia, que si todo lo que haces lo haces para Dios, vas a recibir recompensa. ¿Cuándo? En los momentos perfectos de Dios. Siempre he dicho eso. Es mejor que las cosas ocurran cuando Dios cree y cuando Dios sabe más que cree que es conveniente para tu vida. Cuando Dios sabe que tú estás listo. Todos nosotros, imaginen que hubiéramos recibido bendiciones de mucho más jóvenes, cuando no estábamos preparados para ella. En lugar de algo bueno, pudo haber terminado siendo algo malo. Entonces, hagamos todo como si fuera para Dios. Dice más adelante que no todo, no solo se lo recompensaba a José, sino que también esa bendición de Dios se reflejaba en la casa de Potifar. ¿Qué hace Potifar? Potifar dice, te dejo a ti, José, todo en tus manos, para que tú lo administres. Pero, aquí viene una historia, hay un vuelco en la historia, hay un cambio. Aparece doña Potifar, la esposa de Potifar. ¿Qué pasa? Era la esposa del amo de José. Y por ahí ya se pone como de novela, y entonces doña Potifar le cierra el ojo a José. Dice la Biblia que José era un hombre guapo, atractivo, no recuerdo la palabra exacta, y entonces doña Potifar le cierra el ojo y le dice, José, tú y yo solos, la casa, como dicen, piénsalo. Y aquí no es como Adán y Eva, porque cuando Adán y Eva comen del fruto, Dios les había dicho que no comieran de ese fruto. En esta ocasión Dios no le había dicho a José, no te puedes meter, no puedes coquetearle a la esposa de Potifar. Pero José sabía que no era correcto, porque Potifar le había abierto las puertas de su casa y de muchas cosas cuando se dio cuenta que él era bendecido por Dios. Entonces, llevando esto a nuestras vidas, debemos estar conscientes que hay muchas cosas que Dios no te va a decir, no, detente, no lo hagas. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que nos están alejando de la perfecta voluntad de Dios, que te pueden producir un placer momentáneo quizás, pero a la larga te van a afectar. Para José pudo haber sido muy sencillo decir, oye, pues doña Potifar, pues no está mal, no está de mal ver, no hay nadie en la casa. Pero ¿qué hace José? José reconoce que no puede hacer eso. José reconoce
que en caso de cometer ese error, le puede costar caro. En el versículo 12, la Biblia es clara en todas las versiones. Huyó. ¿Qué hizo José? Huyó de la presencia de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque sabía que era incorrecto. Si nos vamos al inglés, la traducción del hebreo al inglés inclusive es que se aleja de algo peligroso. Y aquí es donde José menciona que haría algo grande, malo para Potifar, pero también pecaría contra Dios. ¿Qué hace José? Huye del pecado. Hay muchos pecados, hay muchas tentaciones que no le tienes y no le puedes jugar al valiente. Tienes que correr. No está mal que tú te alejes corriendo, y es lo que debes hacer de una situación que quizá después no puedas controlar. No le juegues al valiente. Tú sabes que hay cosas, y yo lo he compartido muchas veces, yo sé que hay cosas que me hacen cometer errores, que me hacen cometer pecados. Entonces, ¿qué hago? Me mantengo alejado de eso. Y si en algún momento veo que algo parecido puede ocurrir, ¿qué hago? Huyo. ¿Qué pasa aquí? Regresamos a la historia. Doña Potifar, ya la bautizamos como Doña Potifar, se inventa una historia. Inventa una mentira y le dice a su esposo, a Potifar, que José la quiso atacar. Y como muestra tenía un pedazo de la túnica, de la ropa de José. ¿Qué estaba pasando aquí? A pesar de que José actuó bien, estaba siendo atacado con mentiras, estaba siendo atacado con engaños. Y estoy seguro que más de uno de lo que nos está viendo hoy ha sido señalado con mentiras en algún momento. Mentiras quizá graves, quizá pequeñeces, pero es común que la gente te acuse de ciertas cosas que no necesariamente has hecho, a pesar de que tú estés actuando bien. ¿Qué le ocurre a José? Lo mandan a la cárcel. Pero una vez más, la Biblia es clara. José queda a cargo de todos los presos de la cárcel. ¿Por qué? Porque el encargado de la cárcel dice que Jehová está con José. La voluntad de Dios, el amor de Dios para José se ve reflejado en todo lo que hace, que es bendecido siendo el encargado de todos los presos de la cárcel. Oye, pues así como que lo bendijo, sí. ¿Qué quiero que entendamos de este mensaje? Que Dios te puede bendecir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia en la que estés. Dios te puede utilizar ahí. Hace poco algunos nos conectamos a una entrevista que le hicieron a un pastor, que él está en la cárcel por un asesinato que no cometió, y ahí él está ministrando a las personas, está orando por las personas, está cambiando este ambiente. Y algo que me sorprendió y que no tiene que ver con la prédica, pero quiero compartirte, es que este pastor dice: mi familia oraba por mí, mi familia, mi mamá clamaba a Dios. Y él lo dice desde la cárcel, en una entrevista por teléfono: ojalá yo hubiera entendido antes, porque si hubiera entendido antes no hubiera acabado en este lugar. Pero bueno, regresando, José dura 2 años en la cárcel. A pesar de que está ahí, pone todo su empeño, y el jefe de la cárcel pone todos los presos a su cuidado. Dentro de los que estaban en la cárcel, la historia la conocemos, si no te platico, estaba el copero y el panadero del rey. Los dos tienen un sueño, tanto el copero como el panadero, y José los escucha, que están preocupados y tristes porque tuvieron sueños el mismo día. Se acerca y les dice: a ver, ¿qué soñaste? Que yo puedo interpretar tu sueño. ¿Por qué? Porque Dios me permite interpretar ese sueño. Siempre le da el reconocimiento y la honra a Dios. ¿Qué pasa después? Interpreta los sueños. Le dice al copero: en 3 días el rey te va a regresar a tu trabajo y vas a seguir sirviéndole. Y le dice al panadero: en 3 días el rey, el faraón, te va a cortar la cabeza. Y así pasa.
Llegan los 3 días y al copero, lo manda a llamar el rey para su fiesta, porque tenía una fiesta de cumpleaños, entonces lo manda a llamar nuevamente para que sirva, sale de la cárcel y sirva al rey. Y José le dice al copero, por favor, no te olvides de mí. ¿Y qué creen que ocurre? De historia de película, el copero se olvida de José y no le dice nada al rey. Y pasa José otra vez 2 años más en la cárcel. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros no confiamos en hombre, no confiamos en las personas, confiamos en Dios Todopoderoso. Es probable que a lo largo de tu historia mucha gente se haya olvidado de ti, te haya quedado mal, haya roto una promesa que te hizo. Pero tú no dependes de esa promesa de hombre, tú dependes de las promesas que la Biblia tiene para tu vida. Tú dependes de las promesas que Dios ya te dio y que debes creerla. Lo he dicho seguido, es fácil creer a Dios, es fácil creer en Dios, pero lo importante es creer el mensaje y las palabras que Dios tiene para tu vida. ¿Qué ocurre? 2 años pasan. ¿Por qué pasaron 2 años? No lo sé. ¿Y por qué hago esta expresión de no lo sé? Porque lo que sí sé es que fue en los momentos de Dios. Porque a los 2 años Dios sabía que era momento para que el faraón tuviera un sueño y entonces el copero se acordara de José. Y le dice, oye faraón, cuando me mandaste a la cárcel, me imagino la cara cuando me mandaste a la cárcel, ¿te acuerdas? Conocí a una persona que interpretó mi sueño. Cabe mencionar que nadie había podido interpretar o explicar los sueños a Faraón. Y entonces Faraón dice, a ver, manden a traer a ese hombre. Sale José, el soñador, y le interpreta los sueños al Faraón. El Faraón le dice, tuve 2 sueños. Primero eran 7 vacas gordas, de ahí el título, vacas gordas. 7 vacas gordas que salían y que eran muy fuertes y tenían mucha carne y eran bellas. Pero después venían 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas. Me imagino a José, no sé, ok, vacas flacas, vacas gordas, claro. Después de esto le dice, y el siguiente sueño fue una espiga, una vara de espiga que era bien formada, que era grande, que era abundante, pero después de eso salen otras espigas y acaban con otras espigas flacas y acaban con estas espigas grandes. 7 también. Me imagino a José otra vez, 7 espigas, claro, sí. Y aquí también, José, ¿qué le dice? Yo tengo la capacidad dada por Dios para interpretar esos sueños. Y se los explica. Y le dice, lo soñaste 2 veces y los sueños están relacionados porque es una confirmación de Dios de que así va a pasar. Van a venir 7 años de abundancia en toda la tierra, 7 años de abundancia para ti, pero después vendrán 7 años de escasez, 7 años de vacas gordas para después llegar a 7 años de vacas flacas. Y le dice José, me imagino, porque además la Biblia lo resume en 2 versículos, le dice con toda sabiduría, y me imagino que lo dijo de una forma extraordinaria, de una forma que era evidente que Dios se lo estaba revelando, porque lo que le dice es, los 7 años guardarás granos para que puedas aguantar los siguientes 7 años. Pues parece lógico. Imagínense de qué forma se lo debió haber dicho a Faraón, para que Faraón dijera, Dios está con este hombre. Por lo tanto, lo voy a poner como gobernante de todo Egipto. Imagínense qué vio el faraón en ese hombre, que con este consejo lo nombra gobernante de todo Egipto. Pasa en un día, en un momento de la cárcel, a ser gobernante de Egipto. Oye, pero atrás hay toda una historia. Sí, como tú y como yo. Como tu historia con tropiezos, como mi historia con tropiezos. No se trata de ver quién se tropezó más fuerte.
Pero como tu historia y con mi historia, con tropiezos, con momentos difíciles, con momentos de desesperación, con momentos en los que quizás estuvimos encerrados en nuestras propias cárceles, y no de barrotes, habrá quien sí, pero también cárceles de miedo, de desesperación, de cosas que no te estaban ayudando en la vida, de decisiones malas, de consecuencias de decisiones malas, y en un momento Dios cambia la vida de José. Así Dios puede cambiar tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Todo tiene que ser para la honra y para la gloria de Dios. ¿Qué ocurre? Efectivamente, y aquí se pone lo bueno, me lo imagino una película de acción, vienen los 7 años de vacas gordas. ¿Y qué dice la Biblia? Que José, para el faraón, trabajando para alguien más, recoge trigo como granos de arena. Y este es un ejemplo hermoso también. José era el mayordomo. No eran suyos, era de Faraón, pero él lo administraba bien. Todas las cosas que tú tienes no son tuyas, son de Dios. Tengamos la sabiduría para administrarlas bien. Me pierdo de tanto mensaje, de tanta enseñanza que tiene este versículo. Regresamos. 7 años, José recoge el trigo y vienen después los 7 años de vacas flacas. Cuando nos imaginamos vacas flacas, todos pensamos en momentos en los que las cosas están saliendo mal. En momentos en los que no hay comida, en momentos en los que no tenemos dinero, en los que tenemos, y a lo mejor algunos se verán identificados, en los que hay que buscarle ahí en la esquinita de los sillones para ver si fue alguna moneda. Esos pueden ser momentos de vacas flacas. Pero ¿qué pasa? Que para un hombre que trabaja y que da la honra y gloria a Dios en todo lo que hace, y que además cuando algo bueno pasa, lo primero que dice es: no fui yo, fue Dios el que está haciendo las cosas, Dios lo bendice, y la época de vacas flacas no necesariamente es mala. Yo te diría, no es mala. No te estoy hablando de que en todo momento va a ser época de vacas gordas, de que todo momento te va a ir bien, pero sí te estoy hablando de que si tú estás de la mano de Dios, hasta en el peor escenario económico, de crisis, de estas cosas que leemos todos los días en las noticias, que se viene difícil, hasta en esos momentos Dios te puede y te va a bendecir. ¿Qué pasa? Después de haber estado en la cárcel, después de haber sido vendido, después de haber también sabiamente recolectado todos los granos, se empiezan a acabar los granos en Egipto y en toda la tierra. Vienen los 7 años de vacas flacas. Y entonces, ¿qué hace José? José comienza a venderle granos a aquellos que ya no tienen. Dice la Biblia que vendía los granos al grado que cobró y se quedaron sin dinero las demás personas y llegaron con él. Hay muchas historias en el Inter, los invito nuevamente a que la lean. Los hermanos de José inclusive vienen a pedirle granos, y ahí donde se cumple ese sueño que él había tenido, que las varas se doblegaban ante esa vara erguida. Es hermosa esa historia, los invito a que la revisen también. Pero bueno, nos quedamos en que José estaba vendiendo el trigo. José recoge todo el dinero de la población, gente que no tenía para comer y que entonces va y compra el trigo. Seguimos en esta época de vacas flacas. ¿Y qué ocurre aquí? Que las personas llegan nuevamente con José y le dicen: José, necesitamos que nos ayudes, ya no tenemos que comer, ya te dimos todo nuestro dinero, pero necesitamos de ti una ayuda adicional, necesitamos ahora cosas para continuar comiendo. ¿Qué pasa aquí? Que José es utilizado por Dios para bendecir a las demás personas, inclusive en la época de vacas flacas. No es que José le dijera: oigan, pues voy a abusar de todos ustedes. No, les estaba dando una posibilidad, dado que había guardado los granos en la época de vacas gordas, de comer en ese momento. Llegan con José y les dicen: José, te dejamos nuestro ganado para que nos sigas dando para comer. Se acaba el ganado, José se queda con todo el ganado y tenía todavía guardado trigo para poder seguir bendiciendo a las demás personas, para poder seguir ayudando. Se acercan nuevamente con José y le dicen: José, ya te dimos nuestro dinero, nuestro ganado, solo nos quedan tierras y nuestro trabajo, pero seguimos teniendo hambre. ¿Y qué hace aquí José? Bendice a las demás personas, puede ayudar a las demás personas. ¿Por qué? Porque está de la mano de Dios.
¿Qué ocurre? Les dice, bueno, ustedes denme sus tierras, les voy a comprar sus tierras, pero a ustedes les voy a dar trabajo. La única diferencia y lo único que va a pasar es que 1/5 de cada siembra de sus tierras o de mis tierras, ahora que ustedes trabajen, va a ser para el faraón y 4/5 para ustedes. Únicamente una parte va a ser para el faraón y el resto para ustedes. Estaba bendiciendo a las demás personas. Y era evidente que Dios está con él. Nosotros en esta época de vacas flacas, posiblemente para el mundo, no podemos dejar de bendecir a las demás personas. Lo digo nuevamente. No permitas que por miedo o que el miedo no te permita ayudar a las demás personas. Por favor, por favor. No permitas que un día en la calle tú te detengas a ayudar a las demás personas pensando que Dios no te va a proveer. Si tú tienes la posibilidad hoy de ir en la calle y darle dinero a una persona, de darle comida a una persona, de ofrecer una despensa, de ayudarle a alguien, hazlo. Que el miedo no te detenga, por favor. Porque si tú tienes miedo y tú dudas, estás dudando de que el Dios que tú tienes te puede proveer de todas las cosas que necesitas. ¿Qué tenemos que hacer? Dar con fe, dar sabiendo que si es lo último que tenemos en la bolsa, Dios te va a dar más. No te estoy hablando de salir a regalar todo lo que tienes. Te estoy hablando de de demostrar amor con las demás personas, de honrar a las demás personas, de ayudar a los ancianos, de ayudar a los niños, de ayudar a quien lo necesita. Que no te dé miedo, por favor. Bendice a quien puedas, porque en esta época insisto, de vacas flacas para el mundo, Dios te va a bendecir, pero te va a dar también para que tú bendigas a las demás personas. Así es Dios, así de maravilloso es con las personas que lo aman, que hacen todos los días para honrarlo y para darle la gloria. Dice, y cerramos esta parte de la historia, podríamos pasar aquí horas, cerramos esta parte de la historia, capítulo 47, versículo 25 al 27, llegan con José y le dicen, usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Estaba siendo de bendición para los demás. Respondieron ellos, respondió toda la gente, seremos esclavos del faraón. Así es que José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto que hasta el día de hoy sigue vigente. La 1/5 parte de la cosecha le pertenece al faraón. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que pudo honrar a Faraón, al que le había dado ese poder de estar ahí, esa capacidad para administrar los bienes, porque eran bienes del faraón, y reflejémoslo en nuestras vidas. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios y únicamente nosotros somos sus administradores. Hagamos que nuestro trabajo honre y dé gloria a Dios todos los días. ¿Cuándo pasó esto? Después de que había vivido toda una historia. Lo habían castigado a él por hacer lo correcto, pero aún así preparó a toda una nación para sobrepasar una hambruna. ¿Pero qué hizo? Actuó antes, actuó de la mano de Dios. Siguió confiando hasta en los momentos más difíciles en que Dios estaba con él. Hay unos versículos más adelante donde le dice a sus hermanos, no se preocupen, ustedes no fueron y no hicieron nada malo. Fue Dios que hizo lo necesario para traerme a este momento. Piensa que toda historia que has pasado en tu vida, todo sufrimiento que has tenido, por injusto inclusive que parezca, lo más importante es que puede desarrollar en ti y en mí un carácter firme y profunda sabiduría. ¿Pero de qué depende? De las decisiones que tomemos, de la actitud que tengamos ante esta circunstancia que viene, pero de la fe descontrolada, de la fe sin medida que tengamos de que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. No quiero despedirme sin antes orar por ti. Te pido que abras tu corazón y tu mente para que Dios la transforme y te permita ver que en lo que pareciera época de vacas flacas para el mundo, para ti puede ser una época llena de bendiciones. De tal grado que seas bendecido que puedas bendecir a las demás personas.
que puedas dar, que puedas regalar, pero para eso se necesita disciplina, se necesita trabajo, se necesita carácter, se necesita estar de la mano de Dios día y noche, clamar a Dios, orar a Él y tener una fe de que así va a suceder. Señor, te doy gracias porque tú nos bendices por esta palabra que has dado el día de hoy. Señor, te pido que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para que entendamos que de la mano de ti no hay circunstancia en el mundo que pueda afectarnos, Padre. Que si Dios contigo, que si tú estás con nosotros, nada contra nosotros. Que no hay época de vacas flacas, que no hay época de escasez de ti. En nuestras vidas, Padre Celestial. Permite que estemos de la mano contigo en todo momento, Señor, que tengamos la sabiduría para enfrentar cualquier dificultad, pero que tengamos también esa fe descarada que nos permita dar a las demás personas. Toca nuestra mente, transforma la forma en que vemos o la manera en que vemos el mundo, transforma la manera en la que analizamos las situaciones. Permite que creamos en ti en todo momento, Señor. Danos sabiduría, temple. Utiliza todo nuestro pasado, cada historia que hemos vivido para que podamos ayudar a las demás personas y para que tengamos la madurez mental y espiritual, para que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Los bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tus finanzas, bendigo tus alacenas, bendigo tu trabajo, para que en esta época sea claro y evidente que Dios está de la mano contigo. Te pido, Señor, y te invito a ti a que abramos nuestro corazón y nuestra mente a buscar en todo momento a Dios. Padre, permite que esto suceda. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendice.